La baja laboral no me ayudó para nada porque, al no tener nada que hacer, no dejaba de darle vueltas al tema. Repasaba situaciones una y otra vez. Mi cabeza era como una lavadora, no paraba de dar vueltas. Fue en esa época cuando empecé a ir a la psicóloga. A los 3 o 4 meses algo en mi cabeza hizo clic y pensé, ¿por qué tengo que ser yo la que esté de baja si yo no he hecho nada mientras estos sinvergüenzas siguen robando a manos llenas? El día que me puse en marcha fue un día como otro cualquiera. Quiero decir, no elegí una fecha concreta ni preparé nada especial, simplemente me levanté, desayuné y me fui al cuarto acondicionado a modo de oficina. Cuando empecé, no tenía las ideas muy claras. Se fueron aclarando a medida que avanzaba. El plan era ir juntando documentos y en algún momento entregárselos a la policía. Sabía que probar una mordida o un amaño en una licitación era casi imposible, porque ni los interventores los ven. Así que centré mis pesquisas en demostrar el enriquecimiento ilícito de Arturo. Yo pensaba, a ver, si él gana 60.000 euros al año, su mujer es maestra y tienen 3 hijos, eso da para lo que da, desde luego no para comprar apartamentos en Miami. Los primeros días me puse a trastear con el ordenador. Googleaba nombres a ver qué me salía. Y lo que me salía eran multas, matrículas de coches, direcciones, alguna propiedad, documentos en el boletín y algunos de periódico. Un nombre me llevaba a otro y ese a otro y así sucesivamente. Yo iba siguiendo la cadena y lo apuntaba todo en una libreta. Enseguida la libreta se me quedó pequeña y volqué la información en una hoja de Excel. Para cada nombre creaba un pequeño perfil. Con LinkedIn y bases de datos como Accessor y Datea completaba los detalles. Empresas, cargos, nombramientos, conexiones, trayectorias profesionales y demás. Empecé a acumular datos no solo de Arturo, sino de un montón de nombres que por aquel entonces no me sonaban de nada. Francisco Correa, Pablo Crespo, Ramón Blanco Balín y varios más. Las coincidencias me ayudaban a atar cabos y enfocar mejor la búsqueda. Durante mi baja, aprovechando que la gente quería saber de primera mano lo que me había pasado, quedaba con ciertas personas y ponía la antena por si captaba algo. Al final comprendí que, aunque a algunos técnicos se les calentara la boca, la mayoría participaba de alguna manera de la red clientelar, ya fuera por acción o por omisión, y no se la jugaban. De hecho, cuando salió el juicio de la Gürtel, a muchos de ellos los llamaron a declarar y mintieron como bellacos. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Hola a todos y todas, yo soy Javier Bardón, soy psicólogo general sanitario, soy profesor de Psicología Social en la Universidad Rey Juan Carlos y soy el autor de la novela Ana contra Gürtel. Javier, bienvenido a Sin Ficción. Muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos la entrevista hoy, precisamente, que es el día que sale a la venta este libro, Sí. Que además es un caso real, pero que podría ser una de estas grandes tramas literarias, ¿no?, en las que un individuo se enfrenta al sistema. Solo Eso que, como es. decía, no es una trama inventada, sino que es la historia real de Sí. Ana Garrido. Sí, Cuéntanos un poco qué vamos a encontrar en el libro. correcto. Bueno, si ves la portada es como os recordará la foto de Tiananmen, del hombre este que estaba enfrente de los tanques, pero en vez de ser un hombre es una mujer, ¿no? Y lo que representa esa foto, yo por lo menos cuando yo la veía, ¿no?, que en mi tierna juventud, pues era la lucha del hombre contra el sistema, ¿no? Es lo que es la metáfora de la foto, un hombre solo contra el sistema. Y en este caso es lo mismo, es una mujer
que lucha contra, bueno, contra el sistema que tenemos, digamos, político, porque ella fue la persona que sin saberlo denunció lo que luego se conocería como la trama Gürtel, y bueno, que fue una trama, probablemente la trama más conocida de corrupción de la historia de la democracia, porque a la postre, bueno, acabó con el gobierno, ¿no?, de Mariano Rajoy en el año 2018. Mm. Si oímos un poco de ruido de fondo, es que para tener esta entrevista ha sido complicado porque la atención mediática que ha recibido el libro está siendo brutal, ¿no, Javier? Y estás de gira mediática. Un poco sí. Sí, un poco sí. La verdad no me esperaba que tuviera tanta acogida en los medios de comunicación. Es verdad que Ana Garrido fue una mujer muy conocida hace como 10 o 12 años. Salía en la televisión prácticamente todos los días. Fue uno de los primeros casos que hubo una recogida de firmas en la que recogió casi 200.000 firmas para la Orden del Mérito del Congreso. Y bueno, pues era un personaje muy mediático y entonces ella es muy conocida por todas las redacciones de los medios de comunicación, televisiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que ella nunca había contado. Había tenido muchas ofertas en su día, ¿no? Claro, de editoriales muy grandes, de productoras, incluso Netflix la llamó en su día y tal. Pero bueno, no había contado la historia porque es una historia que para ella tiene mucho coste emocional, supone, bueno, pues revivir, ¿no?, todo lo que le pasó, porque bueno, ella, pues esta historia arruinó su vida, digamos. Entonces, bueno, pues se ve que hay bastante interés mediático en conocer lo que le pasó realmente, ¿no? Y como, bueno, además, claro, hay interés por saber cómo, ¿no?, cómo se denunció la trama Gürtel, qué pasó, qué no pasó, todas estas cosas. Sí, sí, sí. Defínenos primero qué es la trama Sí. Gürtel, para si había gente que andaba despistada en esa época, si hay alguien que ha Vale. aterrizado de nuevas en España, pero Sí, defínelo brevemente. ¿Qué es la trama vale. Bueno, Gürtel? la trama Gürtel es el nombre que le puso la policía a una operación de corrupción. Le llamó Gürtel porque Gürtel en alemán significa correa, correa de cinturón. Y Correa era el apellido de la persona que estaba por detrás, digamos que era el capo de esta trama. ¿Qué hacía esta trama? Pues esta trama lo que hacía era pactar contratos con las administraciones públicas. Era como una empresa, entonces esta empresa recibía contratos y parte de ese dinero que recibía de los contratos lo desviaba para pagar a políticos que eran los que les daban esos contratos, ¿no? Entonces, esa trama pues fue creciendo, ¿no? Porque esta trama empresarial, digamos, empezó a principios de los 90 y fue creciendo, creciendo, creciendo y se fue haciendo con muchos contratos de muchos ayuntamientos, de muchas comunidades autónomas y al final había muchos políticos involucrados, ¿no? Esos políticos concedían, digamos, contratos y explotaciones a esta trama, ¿sí? Y esta trama luego, parte de ese dinero lo revertía en un partido político, en los políticos o en el partido político, en este caso en el PP, ¿no? Entonces eso es lo que descubrió Ana Garrido sin saberlo, porque Ana Garrido trabajaba en uno de esos ayuntamientos que daba contratos a esta trama, que adjudicaba obras a esta trama. Entonces ella, claro, ya no sabía por aquel entonces la magnitud que tenía por detrás. Ella estaba sufriendo acoso por parte de sus jefes en el ayuntamiento. Ella era una funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte y cuando se cogió la baja, porque no pudo aguantar la presión, pues empezó a investigar todo lo que había visto, ¿no? Todo lo que le había olido mal de algunos contratos, algunas personas, pero ya no sabía que estaba, digamos, que estaba investigando esa trama, porque luego ella denunció y el nombre de Gürtel fue el nombre que le puso la policía cuando empezó a investigar la trama, digamos. Bueno, una trama que, como decías, o sea, llegó hasta las altas esferas y el PP quedó calificado como una organización mafiosa. Bueno, no, no mafiosa, pero sí
partícipe a título lucrativo, ¿no? Que fue, digamos, lo que al final acabó jurídicamente siendo su papel, ¿no? Visto por el juez. Pero bueno, había muchos, claro, había muchos cargos muy conocidos, muchos políticos muy conocidos del PP que estaban metidos en esta trama, ¿no? En el libro se habla de algunos de ellos. Y bueno, pues toda esta gente pues tenía contactos con este hombre, con Correa, y este hombre lo que hacía era pues ir, digamos, repartiendo mordidas o repartiendo dinero a algunos de estos políticos del PP. Los más conocidos pues están en los medios de comunicación, ¿no? Bárcenas pues era uno de ellos, y luego había muchos otros ministros, portavoces del PP, incluso el presidente del Senado, en fin, gente muy, muy, muy importante, ¿no? Desgraciadamente, esa gente importante se fue un poco de rositas. Los que acabaron pagando el pato fueron más políticos intermedios, ¿no? Otros políticos, digamos, mucho más conocidos, pues no se demostró supuestamente su implicación, digamos, dentro de la trama. Uh-huh. Y comentabas que Ana había tenido ofertas para poder llevar a cabo para poder explicar su historia. Y sin embargo, ahora ha sido el momento y tú has sido la persona que ha llevado a cabo esta historia. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, yo di con Ana de una forma un poco casual. Yo me acordaba de ella porque su historia me había indignado cuando el 15M, porque bueno, ya te digo que Ana fue una persona muy mediática, y entonces su historia pues fue como bastante conocida en su día y bastante indignante, ¿no? Porque a mí recuerdo que me pareció una injusticia, ¿no? Que una persona que se había jugado su trabajo, por supuesto, porque ella perdió su trabajo, pero incluso su vida, pues que la pagaran de esa forma. Entonces, bueno, su historia me había indignado, pero ya está, ¿no? Había quedado un poco como en el olvido. Yo empecé a escribir otro libro, otra novela, que era también de una trama corrupta de Madrid, pero yo la escribía en clave de humor, ¿vale? Era una novela que estaba escribiendo en clave de humor. Y cuando ya llevaba 3 o 4 capítulos, pues yo me estaba documentando para esta historia, y tocaba un poco tangencialmente con este tema de la Gürtel. Entonces recordé que había la madre de una amiga mía me había comentado que había conocido, o sea, que era amiga de Ana Garrido, que la conocía por lo menos. Entonces dije, pues mira, como labor de documentación voy a llamar a Ana, que me cuente un poco qué vivió ella y tal. Y entonces, bueno, pues quedamos y ya me contó, no sé, pues esto de que hay que elegir el momento adecuado, ¿no? A veces en la vida pues las cosas suceden cuando es el momento adecuado. Ella sí que había tenido, lo que tú dices, varias ofertas para haber contado esta historia, pero bueno, todavía la tenía como muy metida adentro, le dolía mucho, no quería revivirla, ¿no? Para ella era una experiencia muy, muy traumática, y nunca la había contado. Y como ya habían pasado unos cuantos años, bueno, pues nos caímos bien, etcétera, pues decidió empezar a contármela, y yo dije, bueno, pues mira, voy a yo también a centrarme en esta historia y la voy a contar. Porque me parece una historia muy interesante. La historia de Ana me parece muy paradigmática de cómo funcionan las cosas aquí en este país, ¿no? O sea, su caso es que toca pues desde la alta política a la pequeña política, desde la alta corrupción o la corrupción de los grandes casos a la pequeña corrupción, ¿no? De más del día a día. Y creo que su caso pues es eso, paradigmático, ¿no? Que ilustra muy bien cómo funciona el sistema. Lo que me gusta mucho del libro, porque lo Sí. hablábamos antes de empezar, digo, bueno, podría haber sido un libro bastante intenso o duro. Intenso lo es, pero digamos difícil de leer. Pero no lo es porque lo que haces es humanizar a Ana, cómo interfiere su vida personal con todo esta vorágine que ella estaba viviendo. Y viceversa, ¿no? Y entonces está plasmado el personaje y vas viendo la evolución de ella y cómo se va implicando poco a poco, ¿no? En desmontar eso que estaba ahí. Sí, eso es una parte muy importante, porque yo los libros que he leído de corrupción, pues normalmente es un periodista, ¿no? El que te lo cuenta, entonces te da datos
es todo como un poco farragoso porque te lo cuenta digamos, un periodista, ¿no? Eh, y entonces le falta esa parte como más humana, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante bajar la historia a esa historia, ¿no?, tan conocida, ese caso tan conocido de corrupción, a un ángulo mucho más humano, ¿no? A la visión de una persona que podíamos ser cualquiera de nosotros, porque esta persona no tenía ningún cargo político ni nada, era simplemente una funcionaria, una persona, digamos, normal, ¿no? Me interesaba ese punto de vista, ¿no? De cómo vive esto una persona que de repente se ve envuelta en un caso así, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Un poco, sin saberlo tampoco. Bueno, esa parte me parecía muy interesante porque nunca había leído nada de ese estilo. O sea, las cosas que había leído de corrupción, algunos libros, algunos hay muy buenos también, incluso divertidos, pero siempre hablan como en tercera persona y desde una perspectiva pues más periodística o más política o más de ensayo, ¿no? Pero en plan una novela, una historia de una persona particular, con sus vivencias, con sus emociones y todo eso, pues me parecía interesante hacerlo así. Es interesante porque consigues que empaticemos con ella, ¿no? Y que lo vivamos casi en primera persona. Y bueno, me gustaría saber un poco, vamos a meternos en el tema de corrupción y Sí, sí me gustaría que tú, como psicólogo social, sí. que tienes ese plus, ¿no? Para ver un poco y para analizar ciertas cuestiones, explícanos cómo funciona exactamente este mecanismo que potenciaba la corrupción. Bueno, vamos a ver. A Ana lo que le pasó un poco fue lo que en psicología social se conoce como efecto oveja negra, ¿vale? Nosotros cuando pertenecemos a un grupo y, digamos, traicionamos a ese grupo, el castigo que sufrimos es mucho peor que si, digamos, fuéramos un enemigo del grupo. O sea, los grupos penalizan mucho más fuerte, mucho más violentamente a aquellas personas que antes han pertenecido a ese grupo, ¿no? Porque los consideran como, como traidores. Un poco yo creo que fue lo que vivió Ana en este libro. O sea, Ana no es que fuera del PP, ¿no? Pero digamos que era una persona que venía de una educación conservadora, con un padre que era capitán del ejército, con una madre que era muy religiosa. Ella había estudiado en colegios privados, en universidades privadas y todo su entorno, digamos que era un poco de ese corte, ¿no? Entonces, claro, mucha gente eso lo vio como una traición, ¿no? Que ella les había traicionado. Y bueno, pues claro, la reacción es como más virulenta, ¿no? Hacia alguien que tú percibes como parecido de tu mismo grupo, que sin embargo, pues a tus ojos, ¿no? Te está como traicionando. Entonces, eso fue un poco lo que vivió Ana desde la primera persona. Luego, pues, cómo funciona la corrupción. En ese sentido, a ver, aquí en Madrid se utiliza mucho la expresión de capitalismo de amiguetes. O sea, realmente mucha de esta gente no lo vive como corrupción, sino ellos se justifican a sí mismos como que ellos están haciendo negocios, como que ellos están haciendo, ¿no? Que contribuyendo a mejorar la sociedad, digamos, invirtiendo y tal y cual, pero siempre coincide que con los que hacen negocios siempre son sus amigos, las empresas con las que trabajan siempre son las de sus amigos y se mueven en ese entorno, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro se describe, por ejemplo, esta mujer, pues iba a algunas de esas fiestas, ¿no? De estos empresarios que se reunían con los políticos, ellos las llamaban fiestas porque se supone que iban ahí a beber, a escuchar música y tal, pero ella lo que veía es que lo que iban era a hacer negocios, o sea, que era la forma que tenían de hacer negocios, organizar una fiesta, beberse cubatas y hablar entre ellos y, ¿no? Ir diciendo, pues mira, yo tengo este proyecto, tal, pues esto lo podías hacer tú, esto lo podía hacer yo. Y al final, pues era eso, ¿no? El capitalismo ese de amiguetes, o sea, es decir, todos se lo guisan y se lo comen entre ellos, ¿no? Un poco cómo funciona. Sí, Bueno, el capitalismo este de amiguetes funciona creo que ese nombre se aplica en más provincias y comunidades, además de Madrid. sí, sí. Es verdad que luego se fue como exportando, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque hubo en Gürtel también hubo una trama valenciana, ¿no? Que fue todo este tema del bigote, es tan famoso, el de los trajes de camps, etcétera. Fue como una sucursal, ¿no? Porque yo sí que lo veo como que una empresa, es lo que hablábamos antes, una empresa mafiosa si quieres, pero bueno, una empresa que al final daba servicios
y que como que va abriendo sucursales en otros sitios, ¿no? Y bueno, pues una de las sucursales que abrieron fue la de Valencia y había más, ¿no? Había en Castilla y León y sobre todo eso en Madrid, ¿no? En Madrid, era donde estaba el epicentro, claro. Sí, Sí, era como una franquicia, casi ya eso, les faltaba sí, patentar ya el... podrían haber sido una franquicia perfectamente. Y ¿sabes qué pasa? Que luego al final muchos de estos políticos, a pesar de pertenecer todos al PP, realmente competían entre ellos, porque cada uno, como en las organizaciones mafiosas, ¿no? O sea, que cada uno tenía como un territorio y algunas veces se pisaban, claro, entre ellos, y esto hacía que tuvieran fricciones, ¿no? O sea, eh, porque estos, digamos, contratos que se ofertaban desde ayuntamientos o desde la Comunidad de Madrid, pues a veces concurrían tanto unos como los otros, y a pesar de que pertenecían al mismo partido, tenían intereses que no eran iguales, ¿no? Porque unos a lo mejor querían empujar pues, las empresas que conocían ellos y los otros por las que conocían ellos. Y al final es un poco como en la mafia, ¿no? Que es como estas calles me pertenecen a mí y aquí es donde yo, digamos, hago mi negocio y estas otras calles pertenecen a otra banda, ¿no? Y bueno, en fin, es un poco así. Me hace gracia el guiño que haces al principio cuando Sí, aparece que Ana está leyendo el libro El secreto, que es eso del sí, poder de la atracción, de tú con tus pensamientos puedes atraer lo bueno a tu vida y demás. sí, sí, sí. Claro, y cómo tú lo desmontas, ¿no? A lo largo de toda la historia, porque en realidad cómo se consigue lo que quieres es a través de amigos, contactos. Sí, sí, es eso. El secreto es un libro que Ana se llevó, o sea, Ana tuvo que dejar el país, ¿vale? Porque llegó un momento en el que la situación se le hizo insostenible, ¿no? Y bueno, y cuando se fue, pues le regalaron este libro, El secreto, que El secreto es un libro que estaba muy, muy de moda por aquel entonces en Centroamérica, porque ella se fue a Centroamérica y fue un super bestseller en Centroamérica. Y era un libro que es lo que dices tú, ¿no? Que lo que habla es de como del poder de la mente, que tú puedes hacerlo todo. Y la verdad es que no es así, ¿no? Tú no te puedes enfrentar a todo, ni todo depende de ti. Digamos que tú perteneces a un sistema y si ese sistema te acaba triturando o va por ti, pues poco vas a poder hacer, ¿no? Ujú. Sí, así es. Y hay una cosa que a mí me interesa Sí, también, y es, tú hablas de sí, los políticos, ¿no? De cómo ellos negociaban con las empresas afines. sí. Pero luego hay un funcionariado que está alrededor y es quien realmente permite también que eso se produzca. Claro, el libro plantea, a ver, cuando tú lees ese libro, yo creo, o yo lo que espero es que al final el lector se plantee la cuestión de, joder, ¿y qué hubiera hecho yo si hubiera estado en su lugar, ¿no? O sea, ¿habría actuado como ella? ¿Habría denunciado o no? ¿No? Esa es una pregunta que yo creo que es importante y que espero que el lector se haga, ¿no? Cuando termine el libro. Digamos que hay tres tipos de reacciones con respecto a cuando ves cuando estás metido en un sistema corrupto, que puede ser pues la empresa donde estás, o yo que sé, un hospital, o corrupción puede haber en muchos ámbitos, ¿no? Y a veces somos testigos de esa corrupción y podemos hacer tres cosas. Y en el libro hay gente que hace esas tres cosas. Una, ser partícipes de la corrupción. Yo no digo que todos los políticos sean partícipes de la corrupción, ni mucho menos. ¿eh? O sea, yo personalmente creo que es una minoría, pero hay una minoría que sí, digamos, que se mete, ¿no? En ese, que al final no es tanto meterse como que te van metiendo casi, ¿no? Pero bueno, o sea, que puede ser partícipe a título lucrativo, es decir, lucrarte de la corrupción. Pero hay una segunda reacción que es la más mayoritaria desde mi punto de vista, que es que haces la vista gorda. O sea, tú no dices nada, pero tampoco lo denuncias, ¿no? No te metes por si acaso, ¿no? Porque sabes que si te metieras puede afectarte, puede haber represalias. Entonces, digamos, digamos, haces la vista gorda. Y eso es la mayoría de los funcionarios, digamos, hacen eso, ¿no? O sea, esa es su reacción. Lo ven, saben más o menos, prefieren no saberlo muchas veces, no se meten del todo porque prefieren no saberlo para no estar en esa tesitura de tener que denunciarlo. Pero esa es, yo creo que la reacción mayoritaria. La reacción mayoritaria es la parálisis, o sea, no hacer nada.
Y hay una gran minoría, hay una minoría muy, muy pequeña que en Estados Unidos, en los países anglosajones, llaman los whistleblowers, ¿no? Los que silban, los que tocan el silbato, digamos, sería la traducción literal, los whistleblowers que dicen, oye, aquí está pasando algo. Esa gente, esos whistleblowers, esos denunciantes de corrupción, normalmente acaban triturados por la maquinaria o por el sistema donde están, ¿vale? Porque digamos, las instituciones o los organismos donde ellos están funcionan muy bien así, o por lo menos han adquirido, digamos, una inercia funcionando así, ¿no? Con esas prácticas. Entonces, normalmente esos whistleblowers acaban siendo destrozados por el sistema o echados de esa organización, ¿no? Y es un poco lo que le pasó a Ana. Sí. Entonces el ¿Cuál libro te es el, plantea eso. ¿Qué harías tú? ¿Te unirías, digamos, y te beneficiarías de ello? ¿No actuarías o harías la vista gorda o denunciarías? ¿Y tú lo has reflexionado? ¿A qué conclusión has llegado en Bueno, tu caso? en mi Todos caso, queremos ser héroes, pero claro, todos queremos ser héroes, pero luego al final tenemos hijos, tenemos hipoteca, tenemos esclavitudes, ¿no? Y yo creo que lo más fácil es hacer la vista gorda, ¿vale? Yo quiero creer que si tenemos algún heroísmo es que no seríamos partícipes a título lucrativo, es decir, que no nos beneficiaríamos de ello, ¿no? Es lo que queremos pensar. Pero llegar hasta el punto de denunciarlo, yo creo que es un paso para el que hay que ser muy valiente. Y me temo que la mayoría de nosotros no lo daríamos. ¿y qué características tiene Ana para haberse lanzado, bueno, durante tanto Sí, tiempo y qué sí. coste personal ha tenido? Claro, pues para allá voy a empezar respondiendo a tu última pregunta. El coste personal ha sido brutal, porque ella, imagínate, claro, ya era una funcionaria, o sea, prácticamente tenía su vida resuelta hasta la jubilación, ¿no? Eh, Consiguieron echarla de su puesto de trabajo. Cuando la echaron de su puesto de trabajo, obviamente no tenía con qué pagar la hipoteca que tenía por aquel entonces, con lo cual perdió también el piso, se endeudó, tuvo que estar viviendo en casas ocupas, no encontraba trabajo, obviamente en la ciudad donde vivía ella, en Boadilla, no, nadie le daba trabajo porque digamos como que estaba apestada, ¿no? O sea, es como cuando hace 2000 años, ¿no? La gente que tenía la lepra, ¿no? Que nadie la tocaba, ¿no? Pues un poco sufrió eso, ¿no? Sufrió ese ostracismo, es lo que te decía antes, de los grupos en los que perteneces, te acaban penalizando mucho más, ¿no? Que si no pertenecieras a tu grupo, ¿no? Te acaban como leccionando, no sé, como maltratando. Entonces ella lo perdió absolutamente todo. Obviamente perdió amigos, perdió relaciones familiares, perdió su trabajo, no tenía ingresos, etcétera, ¿no? Ese fue el coste personal. ¿Por qué ella dio el paso y denunció? Esa es una buena pregunta, porque yo no creo que dijera, venga, yo voy a denunciar, sino que un poco se fue metiendo. No es que ella lo tuviera claro desde el principio, ¿vale? Ella la estaban, digamos, puteando, ¿no? Su jefe, y entonces lo que decidió es un poco, joder, pues porque este tío está maltratándome, pues ahora te vas a enterar que voy a ir a por ti porque sé que eres un ladrón y que estás mangando dinero. Entonces se metió un poco por eso, quizá un poco por venganza, ¿no? Pero bueno, claro, poco a poco se fue metiendo, hasta que, bueno, pues al final acabó denunciando, ¿no? Todas esas prácticas. Ana tiene una personalidad muy singular, claro, este tipo de personas son personas que tienen algo, ¿no? Tienen, en el caso de Ana, pues es una personalidad muy fuerte, es una personalidad muy decidida, es una personalidad que, digamos, que pelea todas las batallas, ¿no? O sea, que no da batallas por perdidas, sino que las pelea todas. Y bueno, pues yo he intentado reflejar esa personalidad, incluso al principio del libro, ¿no? Hay un capítulo que sucede en Costa Rica, ¿no? Una anécdota que le pasó a ella trabajando en uno de los hoteles de Costa Rica, que se ve un poco esa personalidad, ¿no? Que una situación que ni le iba ni le venía, que se metió hasta el fondo, ¿no? Y que consiguió también, pues, descubrir algo. Pues ese tipo de personalidades, no sé, son personalidades que creo que son especiales, ¿no? Porque
hay un porcentaje muy pequeño de personas que denuncia, ¿no? Sí. Bueno, pedimos disculpas por el sonido de fondo, pero bueno, dadas las circunstancias Perdón, es lo que siento. podemos Sí, hacer. estoy intentando Pero bueno, meterme aquí en una sala que tienen un poco más, sí, menos ruidosa. Sí, perdóname, dime. no, no pasa nada. La gente lo va a entender. Aparte, la entrevista es muy interesante. Todo lo que nos estás contando me parece fascinante. Ujú. Claro, aquí también está un poco la pregunta. Tenemos Sí, personas que tienen una determinada características de personalidad y son las que pueden medrar en este sistema. sí, claro. ¿O qué pasa ahí para que esto se produzca? ¿O el sistema realmente lo está favoreciendo? Sería la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que vivimos en un sistema, a ver, no sé, hay como un lugar común que es que todos los españoles descendemos del Lazarillo, ¿no? O sea, y tenemos como interiorizado que todos pues tenemos como una cierta picaresca, ¿no? Por ser españoles. Yo no sé si hay algo de eso, no lo tengo tan claro, pero lo que sí está claro es que el sistema poco a poco te va metiendo, porque es verdad que hay una corrupción, digamos, de alta intensidad, ¿no? Y de titulares de la prensa, como la trama Gürtel, tal político ha hecho esto, tal político ha hecho lo otro, pero luego hay una corrupción de baja intensidad que vivimos todos en nuestro día a día y que quizá no reparamos en ella. Es una corrupción que de repente, pues, que te invita a ir a ver un partido de fútbol porque le han dado unas entradas, te mete a lo mejor en una lista prioritaria en un hospital porque conoce al médico no sé quién, te consigue unas entradas VIPs en no sé dónde, de repente coloca a tu primo o a tu cuñado y tal porque se ha enterado que ha salido una posición en no sé dónde. Yo incluso en la universidad yo lo veo, o sea, en la universidad hay puestos que están hechos a medida. Cuando sale una plaza, sale ya con unas características de forma que la persona que la pida sabe que se la van a dar porque él es el que cumple esas características que han puesto ad hoc. Entonces, hay una corrupción de baja intensidad de la que todos somos partícipes en mayor o menor medida, que creo que es la que hace que al final te metas en esa corrupción de mayor escala. Es decir, por ejemplo, un concejal que empieza con esa corrupción de baja intensidad, pues ya saltar a la gran corrupción ya no es un tema tanto cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? Como ya ha hecho esto pequeño, pues ya es pegar un salto, pero no es ya pegar ese salto cualitativo, sino es pegar simplemente un salto cuantitativo. Estás en una posición más alta, ya no eres concejal, a lo mejor ahora eres alcalde, y en vez de repartir como 100.000 euros, pues ahora repartes 10 millones, ¿no? Pero yo creo que las personas van entrando por ahí, ¿no? Van entrando por esa corrupción de todos los días, por esa corrupción de pequeña escala, y luego algunas de ellas van subiendo y tienen la posibilidad de, digamos, de dar contratos mayores o de, no sé, o de subir a la empresa de no sé quién o subir a, no sé, a fulanito o a menganito, pero creo que eso es más un tema cuantitativo que cualitativo. Es decir, esas personas ya han asumido que el sistema es corrupto y simplemente es como un salto cuantitativo, pero no cualitativo. En psicología hay un efecto que se llama el efecto de violación de la abstinencia. No sé si lo conoces, Ana. Es el típico ejemplo de, por ejemplo, tú estás siguiendo una dieta y de repente un día rompes la dieta porque te has ido a cenar y te comes una pizza y de repente dices, pues ahora ya que me he comido una pizza, pues me voy a repetir y me voy a tomar postre y encima me voy a tomar luego alcohol y no sé qué. O sea, ya cuando rompes esa abstinencia, cuando violas esa abstinencia, ya como que te metes del todo, ¿no? Pues yo creo que pasa algo así. Cuando rompes, digamos, ya cuando ya has cruzado esa línea de la pequeña corrupción, pues ya qué más da, ¿no? O sea, ya lo has cruzado, ya sabes que no eres ético, pues bueno, pues es una cuestión más de cuantitativa que cualitativa. No sé si me he explicado bien. Perfectísimamente. Pero a mí siempre me tengo la duda, ¿no? Porque Sí, tenemos a veces una impresión bastante negativa de cómo actuamos en España. ¿Tú crees que sí. en otros países esto no se habría dado o no se ha dado? Pues mira, por ejemplo, cuando se lanzó el Lazarillo, ¿vale? De Tornes, resulta que en Alemania ya habían hecho libros sobre picaresca.
¿vale? O sea, la picaresca no era algo español, pasaba en otras culturas también, ¿vale? Yo, sinceramente, esa opinión de que no, es porque los españoles, los latinos, tal, pues yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Yo creo que en otros países se tomaron medidas en ciertos momentos de la historia que hicieron que se pusieran las instituciones o, digamos, los mecanismos necesarios para que no hubiese tanta corrupción, ¿vale? Nosotros hemos tenido la desgracia de estar en un sistema que era un sistema corrupto, que era un sistema ¿no? que fue, por ejemplo, el franquismo, ¿no? O sea, el franquismo fue un sistema corrupto porque Franco necesitaba tener gente, ¿no? Que también robara para que le mantuvieran a él, ¿no? Que les interesara mantenerle a él en su poder y esos a su vez tenían otros funcionarios, que tenían otros funcionarios. O sea, era un sistema clientelar, ¿no? Y ese sistema clientelar lo hemos tenido muchos años. El franquismo duró muchos años. Y yo creo que ese sistema clientelar todavía está imbuido en la sociedad. Yo, antes de dedicarme a la psicología, trabajaba en marketing, he trabajado en varias multinacionales y yo he tenido compañeros, entre otros, por ejemplo, el cuñado de Esperanza Aguirre, eh, que venían, claro, venían de familias, ¿no? De familias franquistas, que eran los que tenían el dinero o que habían estado en ciertos puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese sistema clientelar todavía subsiste y somos hijos de él, ¿no? Y bueno, no sé si hay tanto un componente hereditario como un componente histórico. Yo creo que hay más un componente histórico. ¿Cómo de importante fue el Sí, dossier que elaboró Ana para que la trama Gürtel, porque ya era un caso que se estaba investigando cuando Ana aportó sí, este dossier, pero cómo de sí. importante fue la información que ella aportó? Lo principal fue que la policía solo tenía un hilo por el que tirar y de repente encontró eh, otro hilo que coincidía con el hilo primero que estaban tirando. Voy a intentar explicarlo. La trama Gürtel ya había sido denunciado un poco antes por un concejal del PP, ¿vale? Ese concejal apuntaba a unas empresas y una serie de nombres, pero la policía no estaba del todo seguro de que esas empresas o tal pues fueran, digamos, fueran corruptas, ¿no? O tuvieran prácticas corruptas. Pero al entrar este segundo caso, al entrar el dossier de Ana, pues vio que las empresas que se mencionaban en este dossier eran las mismas empresas que había mencionado esta otra persona, que los políticos que se mencionaban en el dossier eran los mismos políticos que se mencionaban en el otro caso. Y claro, decían, pues esto no puede ser casualidad porque si estas personas no se conocen de nada entre ellas, están apuntando los mismos nombres y las mismas empresas, pues obviamente estos son más que indicios sólidos, ¿no? Porque ya no es solo una fuente o una persona a la que nos está diciendo esto, es que tenemos otra persona que no le conoce de nada a este, que está apuntando los mismos nombres y las mismas empresas. Entonces, para la policía fue como muy importante, ¿no? Porque es lo que le confirmó bueno, que eran correctas, ¿no? Todos los indicios que tenían y todas las pesquisas, ¿no? Y eso sobre todo le sirvió al juez que estaba por aquel entonces investigando, ¿no? Que era el juez Baltasar Garzón, ¿no? Pues bueno, pues para eso, para asegurarse que efectivamente pues había como que indicios claros, ¿no? Luego al final el juez, sabes que el juez Baltasar Garzón consiguieron acabar con él, ¿no? Y pusieron a otro juez que también consiguieron acabar con él. En fin, eso se cuenta en el libro, ¿no? Porque luego también, claro, este sistema corrupto también funciona así, ¿no? El que está investigando se lo intentan quitar de encima, obviamente. El libro se presenta como basado en hechos rigurosamente reales, pero al mismo Justo. tiempo como una obra con elementos ficcionados para fines Claro. narrativos. A ver, ¿cómo hacemos aquí la cuadratura del círculo? Sí, pues mira, esto viene de mi anterior libro. Yo publiqué antes un libro que se llama Retales de una bandera blanca, en el que hice un poco eso. O sea, estaba basado como en una historia real, pero había elementos ficcionados, ¿vale? Esos elementos ficcionados me permiten dos cosas. Una, que el lector pueda entender cuáles son las cosas verídicas y las que no.
y otra cosa también cubrirme legalmente, porque como podrás entender, hay muchos personajes de esta novela que son peligrosos a nivel legal, ¿no? Que te pueden denunciar o que pueden decir que has manchado su nombre o cosas así, ¿no? Entonces, por eso yo meto elementos de ficción, para que, bueno, no esté claro, ¿no? Yo también pueda cubrirme, ¿no? Decir, no, es que yo estoy haciendo una historia de ficción porque muchos de los elementos que planteo son de ficción, ¿no? Normalmente me gusta plantear más la ficción en el tema personal, es decir, en las vivencias personales de los personajes. En las vivencias más políticas o factuales, pues intento ser respetuoso con la historia, ¿no? Con lo que pasó. Ujú. ¿Habéis sufrido? Bueno, Ana ya ha sufrido lo suyo, pero tú en tu caso has sufrido algún tipo de presión, si alguien se ha enterado de que es que sale hoy el libro, tampoco sé muy bien, Sí, pero si has no, pero sufrido ya algún me ha tipo. dado tiempo, ya me ha dado tiempo a sufrir ¿Sí? algo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no te lo puedo decir, Ana. Si quieres te lo digo off the record, lo siento, pero no te lo puedo decir porque es una persona a la que no querría, digamos, que saliera ni su nombre ni porque me presionó, ¿no? Pero sí, claro, al final estás hablando de gente muy importante, estás hablando de partidos políticos que tienen mucho poder, ¿no? Que no les gusta que se hable mal de ellos y esos partidos políticos pues intentan presionar, ¿no? Para dificultarte las cosas, para que no puedas presentar el libro, o para que no puedas sacarlo, para que, sí, pues intentan poner trabas, ¿no? Intentan ponerte zancadillas. Alguna zancadilla han intentado poner ya, sí, y eso que todavía no ha salido el libro. Vamos a ver qué pasa cuando salga. Bueno, tú también eres un valiente como Ana, ¿no? Y lo que me gusta, bueno, ya diciendo que ya has sufrido ese tipo de presiones, ya un poco ya podemos imaginar, ¿no? Pero el libro termina con un mensaje esperanzador, que es lo que me ha gustado también. Sí, sí. Bueno, no sé si es tan esperanzador, pero sí, bueno, tampoco vamos a hacer como spoiler, pero claro, a ver, Ana, la suerte que tuvo un poco fue que tuvo mucha red cuando estaba en plena caída a los infiernos, ¿no? Cuando había perdido el puesto de trabajo, cuando no perdió la casa, cuando estaba en plena caída hacia los infiernos, pues su caso de repente saltó a la prensa. Y a la gente, que en ese momento era el tema del 15M, había mucha indignación, había muchos movimientos sociales, pues digamos que se tejió como una red de apoyo de esta persona, ¿no? De Ana Garrido. Entonces hubo muchas asociaciones que hicieron crowdfundings para ella, ya te dije antes que le pidieron la orden del mérito para ella. Bueno, Ana también ganó el premio más Que no le importante. dieron. Sí, 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 de Transparencia Internacional, ¿no? Pues bueno, al final, claro, ella se sintió como protegida, ¿no? Por una serie de personas que muchas veces eran personas anónimas, ¿no? De la calle que intentaban echarle una mano, ofreciéndole una casa, dándole dinero, dándole apoyo, ayudándola. Y claro, ella se siente también muy agradecida, ¿no? Digamos, por esas personas que la ayudaron un poco altruistamente, ¿no? Y bueno, pues no vamos a desvelar cuál es el final del libro, pero sí que, claro, ella como que se siente en deuda, ¿no? Hacia todas esas personas que la apoyaron, sí. Bueno, vamos a dejar un poco esa esperanza, que Sí. nos gustan los finales felices. Sí, este no es muy feliz, pero es verdad que no es del todo No, negro, pero oscuro, con sí. todo lo que ella sufre a lo largo de todo el libro a nivel Sí, personal, relaciones de pareja, bueno, que lo lean, porque la verdad es que es sí, muy intensa la experiencia de Ana y sí. está muy bien contada. Es lo que hablábamos, ¿no? Es un caso Muchas de gracias, Ana. corrupción, todos Sí, conocemos detalles, pero está narrado de una manera que realmente te envuelve y te metes dentro de esa historia, sufres con Ana, con esas pequeñas rencillas, con esas grandes rencillas, y la verdad es que es un libro que se disfruta. Recordad Ana contra Gürtel de Javier Bardón. Gracias, Javier. pues muchas gracias a ti, Ana, por tu tiempo y por tu paciencia, porque tengo que decir que con todo este lío de los medios de comunicación te he tenido que cambiar 2 veces la cita y vamos, tienes una paciencia infinita conmigo,
Así que te lo quiero agradecer públicamente y nada, pues me alegro también de que hables del libro porque creo que es un libro que, no sé, que merece la pena, es una historia que merece la pena ser contada, o sea, y también ser leída, ¿no? No, desde luego. Y además es buena noticia, ¿no?, que los medios se hagan eco de... Es muy difícil que un libro hoy en día pase a los medios, se publica muchísimo y sin embargo el tuyo ha captado esa atención y eso siempre es buenísimo, así que me alegro muchísimo. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.